Ministerio de Salud Pública negocia en Estados Unidos con Pfizer para adquirir más vacunas. Mientras tanto, se difunde el plan piloto de distribución de las dosis para este 18 de enero. Casos de COVID-19 van en aumento en Loja. Las camas de cuidados intensivos en los hospitales están llenas. Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud fortalecerán la capacidad instalada en el Hospital Monte Sinaí ante la creciente demanda de camas UCI por COVID-19. Nuevos récords de muertos en el mundo por coronavirus en varios países, mientras que la nueva variante británica se extiende en el continente americano. Rescatan a mujer que estuvo secuestrada durante 9 años en Pichincha. Su padrastro y madre biológica están detenidos. Más de 6 millones de papeletas electorales de presidente y vicepresidente tendrían que ser dadas de baja por un error en el logo que identifica al movimiento Amigo. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Miércoles 13 de enero, amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia, compañeros. Queridos amigos, las noticias más destacadas de inmediato. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos y aquí iniciamos, atención porque dentro de pocos minutos, la siguiente noticia, una mujer dio a luz en un taxi, los detalles en instantes. Además, 3 personas fueron baleadas en el suroeste de Guayaquil. La ampliación de ese nuevo hecho de violencia más adelante. Y mucha atención porque más de 6 millones de papeletas electorales de presidente y vicepresidente tendrían que ser dadas de baja una vez que existiría un error en el logo que identifica al movimiento Amigo. Al respecto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que se han tomado las acciones para corregir este error, además de garantizar las elecciones. Escuchemos. Un error en la impresión de las papeletas presidenciales ponen apuros al Consejo Nacional Electoral CNE. Apenas yo escuché de este tema, créame que pensé que era un chiste o un meme, y la verdad pensé que era eso, una burla. En este caso, el afectado, el movimiento Amigo, cuyo logo en la papeleta no es el que identifica a la organización política. El candidato presidencial Pedro José Freile extendió su malestar vía carta al CNE. Hemos actuado en consecuencia pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que, conservando la integridad de la papeleta, reforme o corrija este error. No sé cómo tenga que hacerlo, quien tenga que responder por el asunto, pero no podemos ir a las elecciones en estas condiciones. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, sin justificar lo ocurrido, argumenta que esto ha pasado en anteriores procesos electorales. Muchas veces ha sucedido, debe volverse a imprimir la papeleta, ¿no? Eso, si hay cómo imprimir esas papeletas, no demanda tampoco mucho tiempo, en 2 días pueden estar impresas esas papeletas. Lo que no eximiría de responsabilidad a funcionarios electorales. No, Héctor, los consejeros no imprimen ni hacen control de calidad de papeletas. Los consejeros administran elecciones y en eso hay que ser responsables frente al país. Ahí hay unas unidades técnicas administrativas que son las encargadas de remitir la información. Sí, y obviamente debe haber un control, como voy a decir, de calidad, al control de calidad una supervisión. Por su parte hay responsabilidades del impresor, también que les aprueben las artes. Se ha dado inicio al análisis de lo sucedido en cada una de las áreas pertinentes. Queremos decir al país que este error será corregido en el tiempo más oportuno, por lo que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden. Garantizamos que se lo realizará tal cual está planificado en el calendario electoral. Informó Héctor Romero.
Y mucha atención, en Estados Unidos el Ministerio de Salud negocia con Pfizer para que se venda a Ecuador el doble de las vacunas que llegarán en marzo. Esto mientras se difunde el plan piloto de distribución de las vacunas para este 18 de enero, fecha en que llegarán las primeras 50.000 dosis. Desde Washington, Estados Unidos, el ministro de Salud informó detalles de lo que Ecuador negocia con los laboratorios que producen vacunas contra el COVID-19. Nosotros aspiraríamos a tener al menos el doble de vacunas, pero es un proceso que tiene algunos peros. El primero y el mayor es el asunto de la disponibilidad de las vacunas. Es decir, hay una demanda brutal de vacunas a nivel mundial. Esto referente a la segunda importación que estaría previsto para el mes de marzo con la empresa Pfizer. La cifra se pretende duplicar de 2 millones a 4 millones. El secretario general de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, contó que parte del viaje es también reunirse con otros productores. Tercera, con Johnson & Johnson también están produciendo una vacuna y esperamos poder tener un camino al respecto de ella. Y al final, el día de mañana, con la iniciativa COVAX, que es otra de las iniciativas que está produciendo vacunas. Se prevé que para este lunes lleguen las primeras 50.000 dosis a Ecuador. Quienes recibirán estas vacunas será el personal de salud que se encuentra en primera línea. La logística para la distribución será la siguiente. Las vacunas llegarán vía aérea al aeropuerto de Quito. De allí, la compañía Pfizer las envía a los centros de distribución, que para el plan piloto son 19. Para marzo, que empieza la vacunación masiva, se prevé que sean 400. De los centros de distribución saldrán las vacunas custodiadas por policías y militares hasta los puntos de vacunación, que son alrededor de 10.000. Para el plan piloto no se utilizarán todos estos espacios. Tras la confirmación de una cita, la persona será vacunada y posteriormente deberá permanecer por 30 minutos en una sala de observación para descartar cualquier reacción de la vacuna. A la persona se le registrará en una base de datos y recibirá una documentación con fecha de la segunda dosis. Finalmente, la persona se somete a una segunda observación por 30 minutos más. Cumpliendo todos estos procesos, se desea que la mayoría de la población se vacune para luchar contra la pandemia del COVID-19, informó Valeria Navarro. Y ante la creciente demanda de camas UCI por COVID-19, el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública fortalecerán la capacidad instalada del Hospital Monte Sinaí. El Cabildo contratará a 20 profesionales especializados en cuidados intensivos y el gobierno aumentará 40 camas en esa casa de salud. Antes de que las cosas se compliquen aún más, Municipio de Guayaquil y Ministerio de Salud suscribieron un convenio con el fin de intensificar las prevenciones en el Hospital Monte Sinaí. La escasez de la atención de pacientes graves de COVID en medio de esta subida constante de casos. El municipio contratará 10 médicos, 5 intensivistas y 5 posgradistas. Por su parte, el ministerio, a través de la Coordinación Zonal 8, pondrá 40 camas. El lapso de la cooperación entre el municipio y el Ministerio de Salud será de 2 meses, si en 2 meses se necesita una proyección a más días o a mayor número de meses, se lo va a realizar. A ello se suma la instalación de 2 carpas más con atención primaria, según lo que informó Cintia Viteri. En la salida del aerovía Durán y una más en Puerto Marítimo. En total, el municipio de Guayaquil pone 5 carpas en pruebas, en síntomas, en medicinas y poderlos derivar, inclusive en oxígeno, porque cada una de las carpas tiene oxígeno también. La idea es aunar esfuerzos a menos de 2 meses de que se cumpla un año de la invasión del COVID, informó Jorge Escobar. Y los casos de COVID-19 van en aumento en Loja. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se encuentran al tope. El incumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de la ciudadanía sería la causa. En Loja, la situación de personas que llegan a los diferentes hospitales de la ciudad con síntomas de COVID-19 llama la atención. Algo que nos preocupa de sobremanera es que tanto en el Isidro Ayora como en el Manuel Ignacio Monteros, la capacidad de las unidades de cuidados intensivas está a un 100%.
La situación preocupa a las autoridades, pues la ciudadanía no está cumpliendo con las normas de bioseguridad, generando que el Hospital Isidro Ayora esté listo para poder atender en sus 3 plantas destinadas para casos COVID, si se lo amerita. En realidad, la contención que está realizando el Ministerio de Salud Pública es para garantizar el acceso a los pacientes COVID en lo que corresponde a complicación moderada y grave, pero si no existe la colaboración de la ciudadanía, no existe sistema sanitario que pueda tolerar la demanda de pacientes. El COE cantonal tiene ya listo el plan de contingencia para ponerlo en marcha y se pide a las instituciones públicas y privadas realizar el teletrabajo en su mayoría. Lamentablemente nos podemos dar cuenta que tanto en instituciones públicas como privadas ya no se está dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. En Loja informó Marcela Constantelito. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! No le estoy haciendo... ¡Bájeme la voz! No, ¡bájeme la voz! Más adelante se viraliza video donde se constata la agresión verbal de un docente de la Universidad Central hacia un estudiante de medicina. Los detalles en pocos minutos. Y ahora les contamos que turistas que llegan a Ecuador aseguran que los controles se han vuelto cada vez más estrictos al ingresar al país. La prueba PCR ahora es obligatoria y eso lo ven con buenos ojos, pues señalan que este tipo de medidas apuntan a evitar más contagios. Durante esta semana, los turistas han sido informados de la obligatoriedad de tener un resultado de una prueba PCR para ingresar al Ecuador. A criterio de los viajeros, esta medida no viene mal, sobre todo en tiempos de coronavirus. Aseguran que los controles dentro del aeropuerto se han vuelto más estrictos. Usted está viendo la prueba PCR al momento de llegar al país y el individuo y la persona que no las tenga a la mano se las hacen ahí en el instante para ver si tienen o no tienen el virus. Pero los controles acá en el aeropuerto están estrictos. Exactamente, al momento de llegar aquí y en el avión también te dan un papelito para que llenes con tu formulario de que los últimos días que estuviste, en qué parte estuviste y si tienes algún síntoma. Yo estoy muy de acuerdo que sea así obligatorio para evitar ese contagio, ese virus. Que hay que estar prevenidos por el tema COVID-19 y la nueva cepa. Dicen sentir seguridad con este accionar a la hora de volar. Trayendo esa prueba que es negativo, no viene contagiado. Y así mismo salir de nuestro país a otro país mundial, a cualquier país, Sudamérica, Europa, así mismo exijan aquí la prueba antes de salir. Para Giovanni Carrera, gerente de una agencia de viajes, asegura que esto es un costo adicional para los viajeros. Sin embargo, que es necesario. Nos ha afectado, ha bajado, tú no sabes, somos el gremio más afectado, ha endurecido esto, pero también debemos ser conscientes de que si no tomamos medidas de entrada del país, no vamos a reactivarnos nunca más. Entonces tenemos que tomar esas medidas para irnos reactivando poco a poco. Es verdad que la PCR cuesta un poco más, pero también ahorita hay promociones de boletos, hay promociones de paquetes, quizás compensa una cosa con la otra. El anuncio de la prueba PCR obligatoria se dio a inicios de semana con la finalidad de controlar el virus que hoy golpea a todo el mundo. Estamos haciendo el requerimiento de la prueba PCR. Esta prueba PCR va a ser determinante. Ningún pasajero va a poder, a partir de esta semana, ser admitido al país si no tiene un resultado de una prueba PCR. Informó Julio César. 3 personas fueron baleadas en el suroeste de Guayaquil. 2 sujetos iban en una motocicleta y abrieron fuego contra ellos, que se encontraban en plena calle y a punto de iniciar una jornada deportiva entre vecinos. 2 de las víctimas registran antecedentes penales. Todo estaba planificado para una jornada deportiva entre amigos del barrio y algunos conocidos que llegaron a visitar a una familia. Iban a iniciar el primer juego de vóley, pero la historia cambió con 2 sujetos que arribaron en una motocicleta a repartir balas específicamente a 2 ciudadanos. Una moto. Cayeron a repartir. Estaban jugando vóley aquí. Vinieron y le dispararon a un primo mío, le dispararon a otras 2 personas más. Son sanos, ¿para qué? Son sanos. Ellos, su deporte es el vóley, trabajan vendiendo gas, pero ellos son sanos, ¿sabes? En el hecho violento 3 personas fueron heridas en sus extremidades superiores, inferiores y tórax por los múltiples disparos, entre ellos un morador. Todos fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano. Obviamente les han seguido y en este lugar efectivamente logran dar con el paradero y
realizan el cometido. Esto se registró en el barrio de las calles 40 y Camilo de Estruje, en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional verificó información de las víctimas y con los datos encontrados descartó que se trate de un intento de robo. Es un evento selectivo. Hay 2 personas que, registrando sus antecedentes, tienen por robo, por tentativa de asesinato, antecedentes por tráfico de sustancias. Habitantes de ese populoso sector de la ciudad se quedaron sorprendidos luego de escuchar los tiros y al ver los casquillos, y al constatar también cómo los agentes realizaban la respectiva inspección para iniciar las investigaciones. Se conoce que en el hospital al momento se encuentran estables, las 3 personas tienen heridas que al parecer no les comprometen a su vida. Personal de DINASEC se encuentra verificando videos de cámaras del sector para conocer detalles de la moto y los pocos rasgos físicos de los sujetos peligrosos que en ningún momento se sacaron los cascos, informó Charlie Pizarro. Y en otro sector de la ciudad, un joven de 19 años fue asesinado mientras conversaba con amigos en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Versiones indican que el autor del crimen llegó caminando y disparó contra la víctima. El crimen respondería a un ajuste de cuentas. Se trata de Jorge Isaac Quiñones, de 19 años, muchacho sin pasada judicial ni antecedentes que lo vinculen con algún delito anterior. Su hoja de vida parecía impecable, pero nada de eso fue suficiente cuando hasta él llegó aquel pistolero que en tono burlesco lo saludó. Quienes se encontraban en el lugar escucharon de la persona que procedió a realizar el disparo la frase de "si ves como pagas". Eso nos hace presumir que es un hecho selectivo. El suceso se registró alrededor de las 20 horas en la cooperativa Claveles 1 en Las Malvinas, sector sur de Guayaquil. Una persona cubierta su rostro había realizado los disparos y se había encontrado caminando. Una cámara de seguridad captó a la víctima luego de los disparos. Intentó correr, buscar ayuda, encontrar tal vez el refugio de sus padres, pero la herida ya había logrado su cometido. Fue cuestión de segundos para que la llama de su existencia se apagara, y allí, tendido boca abajo en medio de la calzada, entregó su vida al Creador. Lamentablemente perdió la vida. Muy triste porque yo estuve ahí, vi cómo su familia gritaba, lloraba. Y dice, mi hijo recién salía de su casa y me le quitan la vida. ¿Se ha descartado el motivo del robo o algún otro evento por cuanto el ciudadano se encontraba con todas sus pertenencias? A la mañana siguiente el nerviosismo seguía presente entre los moradores del sector. El parque de la localidad no contó con la presencia de aquellas 20 personas que realizan ejercicios matutinos. Las máquinas quedaron desocupadas producto del temor reinante entre la ciudadanía. Esto nadie las chica venir, porque están aterrorizadas de lo que vivimos anoche. De su parte, el jefe policial del distrito aseguró que siempre están en vigilancia constante a fin de evitar el cometimiento de estas acciones. Que se ha retirado de las calles 161 armas de fuego. Ya no pudieron ser utilizadas para cometer actos ilícitos o peor aún para generar muertes violentas. Informó José Morales. En otro hecho violento, un ciudadano de 35 años fue asesinado al ingreso de una ciudadela privada ubicada en el sector de La Aurora, en el cantón Daule. Según versiones policiales, el ciudadano ya había sido amenazado. Al pie de aquella garita de seguridad que fue su lugar de trabajo hace poco más de 2 años, quedó su cuerpo sin vida dentro de aquel automotor que actualmente lo utilizaba para ganarse el pan de cada día, cumpliendo funciones como taxista informal. Presumiblemente había sido seguido por 2 sujetos quienes se habrían movilizado en una motocicleta tipo Tornado, quienes al momento que para la marcha inmediatamente se acercan por el lado izquierdo, que es del conductor, realizan varias detonaciones de arma de fuego, causándole varias heridas. La víctima fue identificada como Félix Andrade, de 35 años. Su crimen se produjo alrededor de las 22 horas. Según lo manifestado por los agentes policiales, este ciudadano le habría comentado a sus familiares que lo tenían amenazado. Nadie supo determinar a qué se debían esas advertencias. Solo recordaron que después de trabajar como agente de seguridad privada,
estuvo en prisión pagando por un error cometido en contra de la sociedad. Quien presenta un antecedente en el año 2018, junio, por el presunto delito de tenencia y posesión de sustancias sujetas a calificación. Su muerte, aunque anunciada, no dejó de clavar un dolor profundo en el corazón de sus seres queridos que llegaron hasta el sitio en busca de otorgarle el último abrazo para despedirlo en su viaje eterno. A pesar de tratarse de un crimen de carácter selectivo, para los moradores este hecho no deja de generar temor y preocupación por la facilidad con la cual se cometió el suceso. Esto nos preocupa y es realmente alarmante que se den este tipo de situaciones en estas urbanizaciones. En la de tipo 7 de la noche esto es oscuro, es totalmente abandonado. Informó José Morales. Asombrados quedaron quienes estaban afuera del hospital del Cantón La Libertad cuando escucharon a una mujer gritar en el interior de un taxi. Se trataba de una madre quien no alcanzó a llegar hasta esa casa de salud y dio a luz en el interior del vehículo. En el Cantón La Libertad, una mujer no alcanzó a llegar a tiempo al hospital y dio a luz en el interior de un taxi. Con gran asombro, personas que estaban afuera de la casa de salud vieron cómo llegó la joven madre. Nosotros estábamos sentadas aquí afuera del hospital cuando la chica pegó un grito en el taxi. Yo dije, ¿qué pasó? Y fui y abrí, pues, y vi cuando el bebé salía. Dice la señora con quien andaba ella, dijo que ella tuvo que alumbrarse en el carro porque no había ya para poder llegar más rápido al hospital. Testigos del hecho manifiestan que en ese momento no había una camilla disponible. Se tuvo que improvisar una cama para atender a la madre y a su bebé. No había camillas, dice, y entonces tuvieron que sacar una cama y ahí salieron los doctores, le cortaron el ombligo umbilical al niño. ¿Aquí en la calle? Sí, aquí afuera, porque no hubo manera de comentarla pues con el bebé así. Le estaban pidiendo antes el marido de la que dio luz. Vino hasta acá, gritó, quiero camilla, nada, no salieron nadie, pues. Hasta lo último gritaba, nada, no salieron ni los doctores tampoco, pues ya los doctores salieron cuando ya dio luz y el taxi ya estaba acá parqueado adentro. El taxi tuvo que llegar hasta adentro. Personal médico atendió a la mujer en el taxi, luego fueron llevados al interior del hospital para una mejor asistencia. La señora se parió en el taxi. Quisimos obtener una versión de algún médico, pero no estaban autorizados, nos comunicaron. Extraoficialmente conocimos que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y mucha atención al siguiente caso. Rescatan a una mujer de 24 años que estuvo secuestrada durante 9 años en Pichincha. Su padrastro y madre biológica están detenidos. Durante su cautiverio, la víctima procreó 3 hijos con la pareja de su madre. La Fiscalía General del Estado, la que confirmó que una mujer de 24 años, quien al parecer habría estado retenida por su padrastro durante 9 años en Puerto Quito, provincia de Pichincha, fue rescatada junto a sus 3 hijos. Los menores, hijos de la víctima, los habría tenido con su propio padrastro, quien será procesado por los presuntos delitos de secuestro y violación. La entidad también señala que la madre biológica de la joven que vivía en el mismo domicilio también habría sido detenida con fines investigativos, algo que confirmó la policía. Y 2 personas fueron privadas de libertad y puestas a órdenes de la Administración de Justicia. Desde la autoridad se confirma que al tener indicios, como acto urgente se realizó tanto con Fiscalía y la Policía Nacional el allanamiento respectivo. Estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro. Es decir, al parecer la mujer desde los 15 años habría permanecido bajo el dominio de su padrastro de nombres Manuel de Jesús G, sin que nadie pueda hacer algo por ella. Las investigaciones avanzan a fin de determinar responsabilidades en este caso. Se habla de muchas cosas, pero en términos generales ahí hay una familia, ahí hay un agresor al interior del mismo grupo familiar. Informó Marilyn Caramillo. 22 horas con 26 minutos. Vamos a un corte comercial, pero quédese con nosotros. ¡Bájeme la voz! Porque cuando regresemos, se viraliza video donde se constata la agresión verbal de un docente de la Universidad Central hacia una estudiante de medicina. Ya volvemos.
Continuamos en redes sociales. Se viralizó un video donde se constata la agresión verbal de un docente de la Universidad Central hacia una estudiante de medicina. Veamos. ¡Bájeme la voz! No. ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado, bájeme la voz! ¡Cuidado cómo hable conmigo! ¡Cuidado! Es la exposición virtual de varios estudiantes de medicina de la Universidad Central que seguro no olvidarán. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! En este video de 2 minutos con 20 segundos que se viralizó en redes sociales, muestra que una de las alumnas iba a iniciar su exposición, pero el profesor la interrumpe cuestionando el por qué no están presentes todos los integrantes del grupo. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición. ¿Y qué hizo usted? Me dijo, ¿están distribuidos? Sí, ya estamos. ¡No sea mentirosa! Y es después de este hecho que el profesor de farmacología toma esta actitud con el estudiante. ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! ¡Hambra malcriada! ¡Hambra majadera! Tienen 0 en el grupo y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me voten rápido de esa pendejada de un... Intentó comunicarse con el docente implicado, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Lo que se conoce es que horas después del hecho, el docente que toma esta actitud con el estudiante presentó su renuncia irrevocable. Pero las autoridades de la Universidad Central aseguran que el docente no podría tomar esa decisión. No puede presentar su renuncia por más irrevocable que lo presente. Ya está en proceso un trámite. Pues frente al inaceptable comportamiento del maestro con la estudiante, el rector de la universidad dice que ya se han activado los procedimientos correspondientes para la investigación académica. La destitución es la sanción más severa, se llama también separación definitiva de la universidad. Eso es el resultado del proceso que está instaurado en la Comisión de Asuntos Disciplinarios. Sin embargo, este noticiero ha podido conversar con estudiantes de medicina de la Universidad Central que no quieren mostrar su rostro por temor a represalias y dicen, los abusos constantes no solo son por parte de este maestro. Porque eso es la realidad. En la Facultad de Medicina ha habido varios y en los primeros semestres es donde más se ve. Corrupción, injusticias. Por ejemplo, yo estuve en primer semestre, me quedé a supletorios, pero no fue porque yo quise quedarme, o sea, por vaga. Fue porque un doctor injusto hizo todos los medios posibles para hacernos quedar en supletorio. Por ahora, los estudiantes de 8º semestre de medicina enviaron una carta con el respaldo de más de 20 firmas en las que solicitan se inicie el proceso al docente por faltas muy graves. ¡Bájeme la voz, carajo! Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de tema. El partido Unión Esperanza rechazó la suspensión de su propaganda electoral en la que aparece el expresidente Rafael Correa. La decisión fue tomada por la delegación del Consejo Nacional Electoral de Pichincha. El partido Unión por la Esperanza rechazó la decisión de la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, que decidió suspender la publicidad en donde aparece el expresidente Rafael Correa. Es absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral expedida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La decisión de la delegación provincial se respalda en el artículo 64 de la Constitución sobre suspensión de derechos políticos y del artículo 68 del Código Integral Penal que trata sobre la pérdida de derechos de participación a quien ha recibido una sentencia. En este caso, Rafael Correa ha sido condenado por corrupción en el caso Sobornos. La suspensión de los derechos políticos son la votación, la representación de una organización política en términos jurídicos y obviamente las candidaturas. Pero de ninguna manera la sentencia suspende ni los derechos civiles ni otros derechos humanos como son la libertad de expresión. A decir del consejero nacional Enrique Pita, no existe una prohibición de tal naturaleza sobre quien presenta una sentencia, pero sí existen otros motivos por el cual debería retirarse la publicidad. Lamentablemente no existe alguna resolución, una norma que prohíba tal situación. Lo que sí es cierto es que tenemos que respetar el Fondo de Promoción Electoral. Es financiado por el Estado ecuatoriano para igualar las condiciones de publicidad de todos los candidatos, para promocionar sus mensajes, para promocionar sus propuestas. En ningún caso deben convertirse en algún momento dado en promoción de una persona externa
al evento electoral. La decisión de la delegación de Pichincha podría tener eco en otras provincias. Y claramente esta resolución causa precedente también para que las otras delegaciones provinciales sigan ese ejemplo. Esto es, la publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa. Informó Valeria Navarro. Hoy en Conociendo al Candidato les presentamos al aspirante a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica, el coronel Lucio Gutiérrez. Veamos. Lucio Gutiérrez Burbúa, 63 años, ingeniero civil y coronel del Ejército, empresario, gerente en empresa Guayustí, expresidente de la República. Su periodo fue desde el año 2003 hasta el año 2005. Fue rector de la Escuela Politécnica del Ejército en Latacunga. El coronel en servicio pasivo del Ejército ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, quien fue derrocado en el año 2005, es otro de los políticos que quiere llegar a la presidencia de la República. Con un traje verde oliva que se ha convertido en su insignia de campaña, nos recibe Lucio Gutiérrez para contarnos su intención de llegar a ser nuevamente presidente del Ecuador. Porque el verde es un mensaje de paz, de esperanza, y hoy el pueblo que está totalmente desencantado, que está preocupado, que está desconcertado e indignado, se merece darle un ambiente de paz. Gutiérrez fue presidente del Ecuador del 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005, pero fue derrocado por quienes se llamaban los forajidos, al no estar de acuerdo con el nombramiento de una nueva Corte Nacional de Justicia, más conocida como la Pichicorte, a lo que se sumó la venida de Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá, entre otros temas. Inclusive eso a futuro le llevó a la cárcel y sin embargo pretende ahora llegar nuevamente a la presidencia. ¿Por qué? Porque yo hice el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, porque ya basta de que se le siga mintiendo al país, de que la historia la sigan escribiendo con mentiras completas, con verdades a medias. Basta revisar las cifras del Banco Central, del INEC. El coronel del Ejército en servicio pasivo fundó el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, precisamente en respuesta al derrocamiento del expresidente Yamil Maguad. Él fue parte de la cúpula militar que impulsó esa etapa de la historia. Hoy Gutiérrez cree ser la salida a los problemas que enfrenta el país. De alguna manera recordarle al pueblo ecuatoriano para que haga clic. Aquí está un patriota, un hombre que ya sacrificó la carrera militar por defender al pueblo. ¿Quién de los que me critica ha sacrificado algo que ama por defender una causa noble como es el pueblo ecuatoriano? 16 años más tarde, Lucio junto a su esposa Jimena Borges y su cuñada Rocío liman estrategias para ganarse la voluntad de los votantes. Jimena está dispuesta a pasar otras malas noches con tal de ver a su militar llevando las riendas del país. La vida no es fácil y mucho más para quienes levantamos una bandera de lucha a favor del pueblo. Ese es el sacrificio que exige el amor a la nación, el amor al Ecuador. Por ejemplo, en el tema de combate a la corrupción, cambiar totalmente los sistemas de preventivos para combatir la corrupción y no estar persiguiendo cuando ya se llevaron todo el dinero. Y con un gesto de amor se despiden para seguir armando la campaña electoral, informó Héctor Romero. Ahora veamos algunas de las propuestas económicas del exmandatario. Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador, hagan competencia con la banca privada ecuatoriana y bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, podrán hacer préstamos baratos para invertir en los sectores productivos y generar empleo. Invertir en agricultura, pesca, turismo, ganadería, agroindustria, sector del transporte, de la construcción, sector artesanal, etcétera. Fijar un presupuesto de por lo menos $1.000 millones para pagar la deuda social, que consiste en que desde el presupuesto general del Estado vamos a financiar a la banca pública para dar créditos al 0% de interés, se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único
requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo. En este marco, los presidenciables intensifican su campaña electoral en distintos puntos del país. Andrés Arauz, candidato a presidente por la Alianza Centro Democrático Unión por la Esperanza Lista 1, estuvo en la parroquia Guangaje en la provincia de Cotopaxi y se reunió con sus habitantes, quienes escucharon sus propuestas sobre educación, salud y políticas agrarias. Para los indígenas y campesinos de nuestra patria, vamos a tenernos como prioridad y vamos a invertir en recuperar su futuro, para que nuevamente hayan oportunidades, para que haya educación, para que haya acceso a la universidad, para que cada mejor estudiante, para cada abanderado de las unidades educativas pueda tener garantizado el acceso a la universidad pública. El presidenciable Paul Carrasco del movimiento Juntos Podemos recorrió varias ciudades del país, como Guayaquil, Loja y Quito, dando a conocer sus propuestas de campaña. Isidro Romero de Avanza realizó una caravana motorizada por algunos sectores del Cantón Durán para captar el voto de sus habitantes, resaltando su principal planteamiento de otorgar fuentes de trabajo. El aspirante por Suma, Guillermo Celi, visitó Riobamba, dando a conocer sus planteamientos como la reactivación económica y una reforma integral a la educación. Informó Roselena Vascones. Estamos de regreso para contarles que la justicia estadounidense ejecutó a la primera mujer desde 1953. Se trata de Lisa Montgomery, de 52 años, quien fue ejecutada a través de inyección letal en una cárcel en Indiana. Montgomery fue condenada a muerte en 2008 por el asesinato de una mujer embarazada en 2004 y cuyo feto sobrevivió. Tras su muerte se convirtió en la 11ª persona ejecutada después de una pausa de 17 años. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de incitación a la insurrección tras el asalto de la semana pasada al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores que dejó lamentablemente 5 personas fallecidas. La votación de la mayoría de la Cámara de Representantes convierte a Trump en el primer presidente de Estados Unidos en ser impugnado 2 veces. La moción recibió 232 votos a favor y 197 en contra, con 10 legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata. La resolución del impeachment afirma que el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en el traspaso de poderes y puso en peligro otra rama de gobierno. De ese modo, traicionó la confianza depositada en él como presidente, en perjuicio manifiesto del pueblo de Estados Unidos. El único cargo contra el presidente es de incitación a la insurrección. Mientras la Cámara debatía, Trump, expulsado de sus redes sociales, emitió un comunicado por medio de la presidencia en el que instaba a que no haya violencia, no se vulnere la ley y no haya vandalismo de ningún tipo, argumentando que eso no era lo que él ni los Estados Unidos representaba. Trump hizo este llamado tras informes de la posibilidad de nuevas manifestaciones. Todo esto ocurre a menos de una semana de que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder, prevista para el 20 de enero, en el que el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia, informó Wilber Quiñones. En temas nacionales, la Procuraduría General del Estado dio luz verde al Consejo Nacional Electoral para que pueda realizar modificaciones en el horario en el día de las votaciones con el fin de evitar aglomeraciones. Sin embargo, en el organismo electoral existen criterios divididos. Alrededor de 8 días le tomó a la Procuraduría General del Estado responder la consulta efectuada por el máximo organismo electoral. Entre otras cosas, le manifiesta
que conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, corresponde al Consejo Nacional Electoral, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral, la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Tiene que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolver aquel asunto luego de un informe también técnico-jurídico que tiene que conocerlo el Pleno. ¿Sería lo antes posible? Tiene que ser inmediato, porque tenemos que anunciar a la ciudadanía cómo continúa el proceso de la organización. Desde ya, se avisora criterios divididos entre los consejeros. Personalmente considero que es factible y que debemos decidir ampliar esas 2 horas que son muy necesarias para descongestionar los recintos electorales. El horario tendría que ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No podría adelantárselo porque también hay un tema logístico y de desplazamiento de los ciudadanos que también debemos respetar. El análisis del consejero José Cabrera difiere en relación del vicepresidente Enrique Pita. Entonces, ¿por la ley? Sí, así es, por la ley. ¿Podría causar una invalidación de las elecciones? Posiblemente, no podría yo decirle en este momento la situación esa, pero por cuestión de que se encuentre en la ley. Y ustedes saben que para cualquier reforma de la ley es un año antes de las elecciones. Sin embargo, respetaré la decisión de todos mis compañeros. Ampliación del horario por el COVID-19 que tendría otras consecuencias. Posiblemente no tenga un impacto en la entrega de resultados finales, más allá de atrasos por el efecto del ingreso de información. Lo que sí va a tener un retraso es, por ejemplo, en el conteo rápido, porque el conteo se realiza sobre actas ya escrutadas, oficiales. Informó Héctor Romero. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Espíritu Santo organizan el debate presidencial que se desarrollará este 14 y 15 de enero a las 20 horas. Conozca cuáles son los temas que abordarán los candidatos. Se trata del segundo debate presidencial que se realiza en el país para que los ciudadanos puedan conocer mejor las propuestas de los 16 candidatos inscritos para los comicios del próximo 7 de febrero. Los aspirantes a presidente de la República abordarán 5 temas: generación de empleo, política tributaria, corrupción, pandemia y sistemas de salud, competitividad y sector externo. Se dicen que los debates son el antídoto contra la manipulación de la opinión, de la información, de la población en general. Así que nosotros buscamos que exista este debate. Colaboramos con el sentido de civismo, de amor al país, abriendo este espacio que da garantía para que todos quienes participen puedan expresar adecuadamente. Y pedimos también a los ciudadanos que este es el momento de entender y sobre todo de decidir cuál es el futuro que quieren para el país. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo organizan este debate presidencial que se desarrollará en 2 días, este jueves y viernes. Se van a dividir por sorteo en 2 grupos de 8 candidatos cada día. La intención es que todos podamos tener oportunidad de escuchar mejor a los candidatos, porque 16 es un número bastante grande para hacer un debate. Cada candidato podría exponer sus ideas en alrededor de 12 minutos. Se habló de la modalidad que se empleará para fomentar el intercambio de ideas. Los candidatos van a tener opción a una cosa que hemos denominado comodín. El comodín tiene 2 posibilidades que pueden ser usadas por cualquiera de los candidatos. La primera, hacer una repregunta a otro candidato, y la segunda, hacer un comentario sobre lo que el candidato A dijo y está haciendo el comentario el candidato B. El debate empezará a las 20 horas y tendrá una duración de 120 minutos, informó Roselena Vázquez. Vamos a estar atentos a esa final brasileña. Así es, gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, Ana. Muchas gracias por preferirnos. Será hasta el día de mañana.